Ok, el UFC 318 nos regaló algunas peleas simplemente espectaculares. De eso no tenemos duda, pero hubo una de la que a mí simplemente no me dio la gana de saber demasiado, porque pensé que iba a terminar de la peor manera posible. Me refiero obviamente a Costa contra Kopylov. Yo tenía en la mente de que Paulo Costa simplemente nos iba a regalar una farfarria de presentación, o simplemente iba a fallar el peso, o iba a tener algún problema previo a la pelea que lo iba a impedir de conseguir llegar al octágono. Pero al final del día no solamente fue que Paulo Costa logró sorprenderme a mí, sino que a lo mejor sorprendió al mundo de las MMA, regalándonos una performance simplemente espectacular. Y es precisamente de eso de lo que he venido a hablarles el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Robert y bienvenidos a Raging Hour. Cuando me refiero a que yo no estuve pendiente de esta pelea es porque realmente yo no estuve pendiente de esta pelea. De hecho, hasta anoche yo ni siquiera recordaba que Paulo Costa iba a pelear contra Roman Kopylov. De eso realmente tengo que ser sincero con ustedes. Pero por otro lado, la otra razón por la que yo realmente no estuve pendiente de Paulo Costa estando en esta cartelera es el simple hecho de que cada vez que yo leía acerca de algo relacionado con Paulo Costa, o era alguna polémica o era algo que simplemente lo dejaba fuera de los combates que se supone debía llevar a cabo, ¿no? Kopylov no necesariamente es un pan dulce. Venía de derrotar a Chris Curtis. Entonces teníamos a un peleador con un striking realmente interesante contra un peleador que en algún momento tuvo un boxeo tan bueno que incluso se lo llegó a comparar en niveles de potencia contra Israel Adesanya, hablando antes de enfrentarse al propio Adesanya, ¿no? Pero en esta ocasión volvimos a ver a Paulo Costa antes de pelear contra Adesanya. Vimos una versión de Paulo Costa que a mi parecer realmente es Paulo Costa el deportista. Las combinaciones en boxeo que lanzaba Paulo Costa, sumadas a esas letales patadas al medio del cuerpo que arremetió varias veces contra Kopylov, llegaron a marcar el rumbo del combate. No dejó con demasiados espacios a Kopylov para replantearse su estrategia, y eso fue algo realmente muy bueno. No solamente vimos a un Paulo Costa que estuvo mucho más pendiente de su oponente, sino que además vimos a un Paulo Costa que evidentemente logró estudiar a su oponente antes de llegar al octágono. Algo bastante importante, porque antes habíamos visto a Paulo Costa luchando contra sus oponentes, pero no necesariamente reajustándose en el medio del combate para ser capaz de contrarrestar cualquier tipo de estrategia que sus oponentes lanzaran y que llegaran a sorprender al brasileño. Tampoco estoy diciendo que esta fue una performance de campeonato por parte de Paulo Costa, pero sin duda alguna fue algo increíble verlo luchar de manera objetiva y sobre todo manteniendo un ritmo que para mí fue espectacular de ver en Paulo Costa, porque siempre estuve acostumbrado a ver a Paulo Costa luchando y quedándose sin aire prácticamente al segundo asalto del encuentro. Cuando yo digo que ahora vimos a un Paulo Costa que es mucho más el deportista que la figura polémica, no estoy hablando acerca de simplemente cómo fue capaz de moverse en el octágono. Últimamente hemos visto a un Paulo Costa mucho más definido de manera muscular, lo cual para mí es un buen indicio de que se encuentra entrenando de manera mucho más disciplinada que antes. Antes veíamos a un Paulo Costa que ni siquiera era capaz de cumplir con el peso reglamentario para acercarse al octágono. Incluso en tiempo pasado vimos a Paulo Costa involucrándose en algunas de las polémicas más bizarras de las que hayan oído, como por ejemplo tratar de rehidratarse con vino o rechazando peleas porque tenía que realizarse un tratamiento capilar. Puras idioteces por parte de Costa, pero ahora lo vimos con un físico mucho mejor preparado, lo vimos como una persona que realmente quería salir a ganar su encuentro contra Kopylov y no nos decepcionó. Ahora que también existe el factor de que Paulo Costa en sus últimas 5 peleas solamente ha tenido una victoria, y también el hecho de que esa victoria fue contra un Luke Rockhold que ya estaba para el retiro. Sí, claro, ha tenido encuentros contra peleadores que son top 5 en esa categoría de peso. No sé qué tipo de conversaciones son las que vayan a tener con Paulo Costa llegado el principio de esta semana con respecto a qué tipo de contratos vayan a darle dentro de la UFC. Pero la verdad es que Paulo Costa se ha sincerado con respecto al hecho de que ha tenido varias lecciones de humildad, sobre todo con la forma en la que él trataba con Dana White, quien no deja de ser su jefe, y las conversaciones que ha mantenido con él dan a entender que ya hizo las paces con Dana, le agradece bastante por el simple hecho de que todavía lo tenga ahí peleando, sobre todo con las polémicas que ha causado y el dinero que le ha hecho perder a la compañía por sus desaciertos en la balanza. Imaginémonos que a Paulo Costa le dan un nuevo contrato
A mi parecer es muy pronto para hablar acerca de Paulo Costa peleando otra vez por el cinturón de su categoría de peso, sobre todo tomando en cuenta de que el que está ahí arriba es Dricus du Plessis y el que está debajo de du Plessis es Chimaev, pero tengo la esperanza de ver a Paulo Costa en un par de peleas más, por lo menos defendiendo su posición en un top 10, y si realmente su performance mejora al punto en el que él entró a la UFC cuando entró invicto, pues entonces sí, Paulo Costa merece un par de peleas más en la UFC. Y en cuanto al performance de Kopylov, realmente lo único que tengo que opinar al respecto es que Kopylov se vio abrumado por la potencia de Paulo Costa, porque en esas patadas que Paulo Costa le lanzaba al medio del cuerpo a Kopylov, no solamente es que lograban ralentizarlo, sino que además le hacían replantearse qué tipo de estrategia era la que quería llevar realmente contra el brasileño. Incluso en un par de ocasiones parecía que la esquina de Kopylov le decía que buscara un knockout. Y efectivamente Kopylov en algún momento del último asalto logró poner a Paulo Costa en la posición en donde fácilmente hubiese sido capaz de noquear en seco al brasileño, pero simplemente no lo logró porque no fue capaz de ajustar su ritmo a los embates de Paulo Costa. Entonces eso, ¿tenemos a Paulo Costa para largo? La verdad es que yo no lo sé, depende mucho de la compañía y qué tanto valor le vean a Paulo Costa, tanto como deportista como una figura que sea capaz de entretener a su audiencia. Sin nada más que decir, yo me despido. Si te gustó este video dale like y compártelo con todo el mundo, suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo a continuar creciendo. Sígueme en todas mis redes sociales como Raging Hour, mi nombre es Robert y nos volveremos a ver muy pronto.